Jonás corrió antes de escuchar el final de la voz. No corrió porque no entendiera la orden. Corrió porque la entendió demasiado bien. Sabía perfectamente a dónde lo enviaban y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, a quienes tendría que amar. Nínive. La sola palabra era un eco de todo lo que despreciaba: crueldad, orgullo, pecado. Y Dios le pedía que fuera allí, no para condenar, sino para ofrecer una salida. Para Jonás era una petición imposible. El amor que Dios le pedía era un puente demasiado largo sobre un abismo demasiado profundo. Así que buscó una salida, una distracción, un lugar donde la voz de Dios no pudiera alcanzarlo. Se dirigió al puerto, al bullicio de los marineros, al olor a sal y a aventura. Subió a un barco que se dirigía a Tarsis, el extremo opuesto del mundo conocido. Creía, ingenuamente, que el vasto e indiferente mar podría esconderlo, que las olas podrían ahogar el llamado que retumbaba en su alma. Pero el mar no es un refugio para quien huye de su propia conciencia. El mar, como toda la creación, responde a su creador. Pronto, el cielo azul se tornó gris plomo. Una tormenta feroz, antinatural, se desató sobre ellos. Las olas, que antes mecían el barco con suavidad, ahora lo golpeaban con la furia de un gigante enojado. No eran olas de castigo, eran olas de intervención. No buscaban hundirlo, buscaban detenerlo. Los marineros, hombres curtidos por 1000 tempestades, sintieron un miedo primordial, un terror que iba más allá del viento y el agua. Supieron que esto no era normal. Echaron suertes, y la suerte, como todo lo demás, señaló a Jonás. El profeta fugitivo, él mismo lo confesó, huyó de la presencia del Señor, y les dijo lo que debían hacer. Arrojarlo al mar era la única forma de calmar la tormenta que él mismo había provocado. Cuando lo lanzaron por la borda, Jonás no cayó al fondo del océano. No se hundió en el abismo físico, cayó dentro de sí mismo. En ese descenso vertiginoso, se encontró con el vacío que había intentado ignorar. Y entonces, la oscuridad. No la oscuridad de la muerte, sino la de un vientre húmedo y palpitante. Un gran pez, enviado por Dios, lo tragó. En la penumbra asfixiante de las entrañas del animal, Jonás no vio un castigo, vio la verdad desnuda. Allí dentro no había público para impresionar, no había orgullo que defender, no había excusas que inventar. Solo había silencio. El sonido de su propio corazón y la pregunta que había evitado desde el principio. La pregunta que ahora resonaba en cada rincón de su ser. ¿Por qué te duele tanto la misericordia? ¿Por qué te ofende que mi amor alcance a quienes tú has condenado? Jonás no le temía al fracaso. No le preocupaba que los ninivitas se rieran de él o lo ignoraran. Su verdadero miedo era el éxito. Temía que Dios fuera exactamente como él decía ser: bueno, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Temía que Dios fuera bueno incluso con aquellos a quienes él, Jonás, juzgaba indignos de cualquier bondad. Ese era el nudo en su corazón. Su propio juicio, chocando contra la gracia infinita de Dios. Después de 3 días y 3 noches en esa prisión viviente, después de una oración que brotó no de los labios, sino de las profundidades de un alma quebrantada, el pez lo vomitó en tierra firme. La voz de Dios volvió, paciente, sin reproches: levántate, ve a Nínive. Esta vez Jonás obedeció. Caminó hacia la gran ciudad, pero fue una obediencia a medias. Sus pies se movían, pero su corazón se resistía. Se convirtió en un mensajero renuente, un cartero que entrega una carta de amor mientras desea que nunca sea leída. Atravesó las calles de Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla, y predicó el mensaje más corto y directo de la historia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No había promesas, no había ofertas de perdón, solo una sentencia. Lo dijo esperando la destrucción, casi saboreándola. Esperaba ver fuego del cielo, caos en las calles, la justa retribución por tanta maldad. Pero encontró algo que lo desconcertó por completo: arrepentimiento.
Desde el rey hasta el último de los ciudadanos, la ciudad entera creyó. Se vistieron de luto, ayunaron, clamaron a Dios. El cambio fue radical, sincero, total. Y Dios, al ver su arrepentimiento, también cambió de parecer. La destrucción anunciada no llegó. La ciudad se salvó. Y Jonás se enfadó profundamente. Se sentó a las afueras de la ciudad, bajo el sol abrasador, esperando, deseando, que Dios cumpliera su amenaza. Porque a veces es más fácil anunciar un juicio que celebrar el perdón. Es más cómodo señalar el error ajeno que aceptar una gracia que no entendemos ni controlamos. Dios, en su infinita paciencia, no lo abandonó en su ira. Lo esperó allí, bajo una sombra pasajera. Hizo crecer una planta de ricino para darle cobijo del sol. Jonás se alegró por la planta, por ese pequeño alivio inesperado. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que secó la planta, y el sol volvió a golpearlo con fuerza. Jonás, desesperado, deseó morir. Y fue entonces en medio de su pataleta cuando Dios le enseñó la lección final sin reproches con una pregunta suave pero penetrante. ¿Te duele una planta que no sembraste y por la que no trabajaste, que creció en una noche y en una noche murió? Y no voy a dolerme yo por Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien del mal y además muchos animales. Jonás entendió tarde, pero finalmente entendió. Comprendió la escala desproporcionada de su propio corazón. Le importaba más su propia comodidad, representada por una simple planta, que la vida de miles de almas que Dios amaba. Entendió que no puedes huir de Dios. Puedes intentar esconderte en un barco, en el fondo del mar, o incluso en tu propia amargura, pero su presencia te encontrará. Sin embargo, sí puedes huir del amor. Puedes construir murallas alrededor de tu corazón para no amar a quienes consideras indignos. Puedes huir hasta que el amor mismo, paciente e implacable, te alcance y te transforme. Esta historia nos deja una reflexión poderosa. A veces, como Jonás, no huimos del llamado en sí, de la tarea que se nos pide. Huimos de la implicación más profunda de ese llamado, amar a quienes creemos que no lo merecen. Nos convertimos en expertos en una obediencia mecánica, una obediencia de pies, mientras nuestro corazón permanece cerrado, juzgando en silencio. Pero la obediencia sin compasión siempre será incompleta. Y la lección final es que la misericordia de Dios siempre, siempre será más grande que nuestros límites, nuestros prejuicios y nuestros pequeños reinos de justicia personal. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta reflexión te ha tocado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.